años con fibrilación auricular y no le pasa nada. Es una arritmia supraventricular. En cambio, las arritmias ventriculares sí tienen más implicancia hemodinámica para el paciente. Entonces, cuando ustedes analizan un electrocardiograma, lo primero que tienen que ver, o sea, hacer el diagnóstico de si es una arritmia supraventricular y ventricular. Lo segundo, la frecuencia cardíaca, las taquiarritmias siempre son más graves. Más graves porque el corazón no inyecta la cantidad de sangre, la fracción de eyección se ve disminuida, pero también implica una sobrecarga al miocardio. Y generalmente los pacientes que desarrollan arritmias ya tienen daño en el miocardio. Entonces implica doble daño para ese paciente. Y después la irregularidad o la regularidad de conducción. Mientras más irregulares, ¿qué quiere decir? Que hay varios focos de despolarización, implica más daño. Generalmente las arritmias regulares son aquellas en donde el foco de despolarización es único. En cambio, las irregularidades, el foco de despolarización ectópica son varios, implica varios daños. Entonces, también ustedes deben ver. Después yo les voy a mostrar con este ejemplo, se ve mejor con las arritmias ventriculares. Después, por concepto general, dijimos que las arritmias supraventriculares siempre deben tener un QRS ancho, que es la forma de clasificar para nosotros directamente. Después tenemos la presentación clínica. Las paroxísticas y las permanentes siempre tienen importancia para el paciente y para el pronóstico del paciente. A veces las paroxísticas terminan, o sea, por concepto son aquellas que empiezan y terminan de manera súbita. Y las permanentes son aquellas que no tienen mucha implicancia clínica generalmente para el paciente, por eso están permanentes. Pero las paroxísticas, por más que inicia y termina súbitamente, a veces pueden desencadenar manifestaciones hemodinámicas importantes para el paciente. O, nuevamente, hay ciertas situaciones que le van a predisponer a que este paciente nuevamente haga arritmias, y eso es lo que ustedes identificaron. Porque generalmente hay ciertas situaciones que son arritmogénicas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen predisposición a hacer arritmias y cualquier proceso viral, infeccioso o banal, así como una gripe, gastroenteritis, le desencadenan las arritmias. Entonces, esas son las situaciones que a veces uno debe prever porque suele pasar frecuentemente cuando el paciente tiene predisposición a arritmias. Entonces, la fibrilación auricular, dijimos que es la arritmia más frecuente, está dentro de las taquicardias supraventriculares y por electrocardiograma tiene características que, uno, las ondas de actividad auricular, que en condiciones fisiológicas se llama onda P, pasan a llamarse onda F o F minúscula, porque tienen bajo voltaje. Además, que ya sabemos que es una taquicardia, entonces van a latir a alta frecuencia, y lo más característico es que la respuesta ventricular es irregular. Entonces, estos son los tres criterios del electrocardiograma que se ven aquí. Vamos a repetir otra vez. Si ustedes ven aquí, estas son las ondas F, siempre van a haber más ondas F en relación al complejo QRS, que son de bajo voltaje en relación a una onda P normal, que quiere decir que son pequeñas. Acá hay una imagen ampliada de esto, de la fibrilación auricular, pero se ve así, básicamente, como que no hay trazado de actividad auricular. Y lo más característico y lo más importante es la irregularidad de los intervalos RR. Para ustedes debe ser un criterio diagnóstico. ¿Por qué? Porque las arritmias más frecuentes que van a tener en cierta población, ancianos, una renal crónica, diabetes, cardiomegalia, infarto, va a tener fibrilación auricular. Entonces, por criterio, van a tener que buscar fibrilación auricular en estos pacientes porque es lo más frecuente, y van a buscar la irregularidad de la RR.
¿Qué pasa? Hay pocas patologías que cursan, supraventriculares, que cursan con esta irregularidad. Me refiero. Irregularidad, para los que no entienden, es la distancia que existe entre una R y otra R. Acá hay básicamente dos cuadrados, acá hay uno en medio y acá va disminuyéndose, entonces se va presentando de manera irregular. Entonces, les decía que pocas son las arritmias supraventriculares que tienen irregularidad. La otra que vamos a ver la semana que viene es el bloqueo AB completo, pero eso cursa con bradicardia. Entonces van a tener dos posibilidades nada más de irregularidad. El flutter, la fibrilación auricular, perdón, que es una taquicardia, y el bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo, que generalmente cursan con bradicardia extrema, 40, 30, entonces es más fácil hacer el diagnóstico y se observa la onda B. Entonces, esos son los criterios. Como ven aquí, se ve la irregularidad. Esto es lo que ustedes deben buscar, la irregularidad de esas ondas. Ahora, ¿qué pasa con la fibrilación auricular? Repito, esto es importante que ustedes manejen para el paciente. ¿Por qué? Porque todas tienen su importancia clínica para el paciente, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Mejorar la salud del paciente o salvar la vida del paciente en ciertas situaciones. Pero también es una forma de que ustedes puedan saber que hay ciertas arritmias que se dejan así, ciertas situaciones que se dejan así, otras que se actúan de manera más activa y otras que se tienen que ver qué es lo que pasa, qué vamos a hacer con ese paciente. ¿Por qué yo les enfatizo esto? Porque siempre hay errores. Generalmente se asustan de la arritmia. Si hay arritmias que son permanentes, persistentes, quiere decir que la arritmia no es grave. Si el paciente era grave para el paciente, se iba a ver, el paciente iba a estar inestable. Entonces, hay ciertas situaciones clínicas que sí ponen en riesgo la vida, en la fibrilación auricular, ponen en riesgo la vida del paciente. Esas son situaciones. Pero no todas las fibrilación auricular son graves para el paciente. Ustedes tienen que ver el contexto clínico del paciente. Y ahí ese es nuestro tema de hoy. Ver cómo afrontar un paciente con arritmias y con fibrilación auricular. Entonces, primero no olvidarse de esa clasificación. Y lo otro, no olvidarse que el paciente que está con fibrilación auricular tiende a formar coágulos dentro de la pared de las aurículas. Entonces, eso debe ser los dos puntos. Primero, ver el tiempo de fibrilación auricular. Si no se conoce el tiempo, el paciente no sabe que está fibrilado o que, no sé, hay manifestaciones muy marcadas en ese momento, entonces no se hace nada. Se ve el contexto del paciente y vemos aquí. Podemos tener dos presentaciones clínicas. Pacientes estables, al ser una arritmia que puede ser permanente, podemos tener pacientes estables. Y después pacientes inestables. ¿Quiénes son los pacientes inestables? Aquellos que cursan con taquicardia asociada, o sea, una fibrilación de respuesta ventricular alta, y aquellos que están en el contexto de una patología aguda. Vamos a suponer que tenemos un paciente que está con infarto y puede desarrollar una fibrilación auricular, como dice acá, fibrilación auricular secundaria a infarto. Las causas más frecuentes de fibrilación auricular nueva son los infartos. Entonces, evidentemente, ese paciente, al tener dos situaciones, el infarto y la fibrilación auricular, es un paciente más grave en relación al resto, pero no se refiere a la arritmia subgrave, se refiere a que tiene un daño agudo. Entonces, vamos a clasificar primero en estables e inestables, y se refiere al factor hemodinámico del paciente. Entonces, siempre para cualquier caso, para todas las patologías, ¿verdad?, tenemos que ver cómo repercute hemodinámicamente en el paciente esa situación. ¿Y cuáles son los criterios hemodinámicos? ¿Cómo nosotros sabemos que el paciente está hemodinámicamente estable o inestable? ¿Cuáles son los criterios
conocen. La presión arterial, los signos vitales. Primero, siempre va a ser los signos vitales. Y acá incluye todo, excepto la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, y vamos a agregar en las arritmias la frecuencia de pulso, que es diferente. A veces el paciente tiene un pulso diferente a la frecuencia cardíaca. Y también la presión arterial. Entonces, estos siempre van a ser los criterios para que ustedes clasifiquen para todas las patologías en paciente grave o sea, estable o no estable. Entonces, para todas las patologías, a esto les vamos a sumar, cuando hablamos de repercusión hemodinámica, tenemos que ver todo lo que implica irrigación de ciertos órganos que son importantes. Si tenemos un paciente con frecuencia, con taquipnea, por ejemplo, está con 30, una frecuencia cardíaca, vamos a ponerle 150, vamos a ponerle el pulso que está 150 para no complicarnos, la presión arterial, por ejemplo, está a 90, 60, entonces el paciente, sus signos vitales ya están inestables, entonces alterados, entonces ya se consideran como un paciente grave y le vamos a aumentar los factores hemodinámicos, o sea, los parámetros hemodinámicos. Primero, el sensorio del paciente. Si el paciente tiene afectación del sensorio, o sea, si el paciente está lúcido, está colaborador o está desorientado, ¿y qué vamos a hacer aquí para medir la conciencia del paciente? La escala de Glasgow se hace para todos. Entonces, el Glasgow se aplica para todos, mide la conciencia del paciente. Y si está alterado en el contexto de un paciente con arritmia, quiere decir que la perfusión cerebral es insuficiente. Y después lo otro que también es importante, pero es más tardío, es la diuresis del paciente. Generalmente la diuresis, si el paciente está inestable hemodinámicamente, está hipoperfundido, la diuresis va a empezar a disminuir. No va a estar orinando el paciente cuando lo que necesita es mejorar la perfusión. Entonces, siempre deben mirar esto, pero esto generalmente se presenta más tarde porque es una compensación un poquito más, es una compensación más que una afectación. Entonces, ahí vamos a clasificar los pacientes. Otra cosa, no siempre el paciente llega hemodinámicamente inestable. A veces yo puedo tener un paciente que está con infarto, fibrilación auricular, y el paciente está estable, solo que ustedes deben esperar que el paciente pueda desestabilizarse porque tienen una situación que puede desestabilizar al paciente, o sea, que llegue con 130, 80 y una frecuencia respiratoria de 22, lo que les da tiempo a ustedes es de trabajar mejor. Pero ustedes deben prever que en algún momento ese paciente, al tener un infarto, una arritmia, puede descompensarse. Entonces, vamos a clasificar los pacientes estables e inestables en abordaje terapéutico, control del ritmo. El control del ritmo se refiere a que yo voy a decidir si ese paciente está con fibrilación auricular, voy a revertir su fibrilación auricular o voy a dejarlo con fibrilación auricular. Entonces, ¿de qué depende? De la estabilidad del paciente. Entonces, ¿qué le hacemos a los pacientes que están estables? Vamos a suponer que viene un paciente por palpitaciones, no tiene mayores manifestaciones hemodinámicas, está estable dentro de los parámetros, no hay nada de gravedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, hacer una buena anamnesis, porque lo que primero tenemos que rescatar es si ese paciente es su primer episodio de fibrilación auricular o el paciente alguna vez ya tuvo manifestaciones igual o tiene el riesgo de hacer fibrilación auricular. Entonces, ahí ustedes deben ver eso. ¿Por qué? Porque ese va a ser el abordaje terapéutico de ustedes. Primero, lo esencial es ver probablemente si tiene o no tiene antecedentes de fibrilación auricular. Cuando ustedes no pueden sacar eso, el paciente, yo no sé, no sabe absolutamente nada, no hay una certeza del tiempo de fibrilación auricular, entonces no hacen nada, salvo que el paciente esté inestable. Pero en este caso estamos hablando de un paciente estable, no le van a hacer nada, solamente vamos a interrogar más y vamos a ver qué conducta hace
a hacer con este paciente y cuáles son los datos que nosotros debemos investigar, sí o sí. Ampliar la historia clínica. Riesgos para hacer fibrilación auricular, que es la población de riesgo, el hipertenso, diabético, cardiopatía previa, se refiere a todas las cardiopatías, como el infarto, si tiene valvulopatías, si tiene insuficiencia cardíaca, si ya tiene antecedentes de cuadro similar anterior. Evidentemente el paciente no le va a decir si ya tuvo fibrilación auricular, no, si ya tuvo palpitaciones, si ya le pasó lo mismo, síntomas del tuvo anterior. O también ver en el caso si tiene antecedentes de algún tipo de sangrado previo, ACV isquémico, uso anticoagulante o algún problema de coagulación, lo que sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratarlo de manera general. Y aquí tenemos que ver estos laboratorios. Son criterios. Cuando usted solicita laboratorios, solicita lo que se necesita y lo que va a ser importante en esa situación, en ese tiempo para ese paciente. Un hemograma. ¿Para qué yo necesito un hemograma? En el contexto de un paciente con fibrilación auricular. ¿Por qué creen que va a ser importante un hemograma? Primero, porque las infecciones son generalmente lo que desencadenan las arritmias. Segundo, cualquier situación de cardiopatía con anemia empeora el pronóstico del paciente. O sea, la anemia implica taquicardia. Entonces, va a ser, primero, lo más importante las infecciones. Segundo, la anemia. La anemia es más fácil de tratar que las infecciones. Y después, bioquímica. Se refiere sobre todo al perfil renal, para ver si hay una infección renal o si tiene algún tipo de daño renal, para ver qué medicamentos le puedo dar y qué medicamentos no le puedo dar. Y después, el perfil cardíaco se refiere a las troponinas, porque no sabemos si ese paciente infarto, porque hay infartos que no tienen mayores síntomas y sí o sí se le pide a un paciente, por más que está estable. Y después, coagulación, porque uno de los tratamientos es anticoagular al paciente. No tenemos que saber ya cómo están los factores de coagulación y una radiografía de tórax. La radiografía de tórax es primordial para todo paciente con cardiopatía. Ahí podemos ver si el paciente tiene cardiomegalia, que es un factor de riesgo también. Después, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones. Controlar la frecuencia, se refiere a controlar la frecuencia ventricular. Nosotros ya sabemos que la fibrilación auricular es una taquicardia auricular o supraventricular. Entonces, ver aquí, control de frecuencia. Tratar de bajar la frecuencia cardíaca, o sea, ventricular, si es cardíaca. Entonces, si yo opto, son aquellos pacientes que tienen alta probabilidad de volver a hacer una fibrilación auricular o de inestabilizarse. Y si el paciente ya tiene antecedentes de varias cardioversiones y no funcionó, se le hizo, pero no vuelve nuevamente a ritmo de fibrilación auricular. También tenemos que ver pacientes que tienen valvulopatías, pacientes que tienen por encima de 65 años y 70 años, cardiopatía grave sin deterioro significativo atribuible a la fibrilación auricular. Entonces, la elección del paciente. El paciente a veces se le explica los medicamentos, va a tener que hacer anticoagular o va a tener que revertir el ritmo, se le va a hacer estos medicamentos que se le dice el paciente no quiere. Entonces, lo que se hace es solamente controlar la frecuencia ventricular. Y después, vamos a ver por qué se va a controlar. Y después tenemos aquellos pacientes que por más que están estables, le voy a pasar a ritmo sinusal. Otra vez voy a revertir la fibrilación auricular. ¿Quiénes son esos? Aquellos que tienen su primer episodio de fibrilación auricular, no tiene síntomas, o un paciente conocido que no tenía antecedentes. Aquellos pacientes que ya tienen historia previa de fibrilación auricular paroxística, por más que ya tuvo, pero es paroxística, quiere decir que dentro de los 7 días tuvo, entonces no hay riesgo de formar coágulos. Y aquel paciente que ya tuvo tratamiento anterior, pero no respondió. Y después, otros pacientes que sí vamos a revertir son aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular secundaria a una patología ahora. Por ejemplo, el infarto, abuso de sustancias,
fármacos, o también aquellos pacientes que producen, por más que no tengan inestabilidad hemodinámica, sí tienen manifestaciones, por ejemplo, disnea, o el paciente tiene miedo, tiene palpitaciones, taquicardia, entonces le produce sintomatologías que le limitan o pueden empeorar la situación. O aquellos pacientes que tienen una cardiopatía estructural no grave y la edad por debajo de 65 o 70 años. Y el paciente se va a sentir más tranquilo si se mejora esa arritmia. Entonces, esas son las indicaciones para eso. El control del ritmo, ¿a qué se refiere? El objetivo es recuperar y mantener el ritmo sinusal. Las estrategias de control de ritmo y de frecuencia se asocian a se asocian a tasas similares de mortalidad, siempre y cuando se haga una buena profilaxis de fenómenos tromboembólicos. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo dos posibilidades de pacientes, aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular corta, de poco tiempo, a eso le voy a revertir, no hay ningún problema, porque no hay riesgo de que formen coágulos intracavitarios. Pero si es que yo no conozco el tiempo de evolución y no sé que se puede formar coágulos e intento o trato de revertir, cambiar el ritmo y sin haber tomado las precauciones necesarias. ¿Cuáles son las precauciones? Profilaxis de fenómenos tromboembólicos. Le tengo que anticoagular al paciente antes de tomar una conducta. Entonces yo no puedo revertir en esos pacientes donde yo no sé qué. Entonces, generalmente, ¿a quiénes le voy a hacer sin ningún problema? Pacientes jóvenes y pacientes sintomáticos, a pesar de haber conseguido un adecuado control de la frecuencia cardíaca. Entonces, siempre se opta por revertir a los pacientes jóvenes y eso. ¿Cómo vamos a hacer la prevención de fenómenos tromboembólicos? La causa más frecuente de fenómenos tromboembólicos es la fibrilación auricular, causa de ictus, de tromboembolismo, de ciertas tromboembolismo pulmonar. Entonces, el mayor riesgo de que el paciente haga fenómenos tromboembólicos es en la pericardioversión, que quiere decir en el momento de la cardioversión. Entonces, generalmente a estos pacientes, ¿qué es lo que hay que hacer? No tenemos tiempo de fibrilación auricular, no puedo determinar el tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a solicitar una ecocardio transtorácica. ¿Para qué? Para ver que esas cámaras, o sea, las aurículas, no tienen coágulo. Entonces, vemos la historia clínica en evidencia de ecocardiografía de enfermedad cardiovascular. El paciente no tiene ningún coágulo intracavitario. Entonces, le programo una cardioversión. Esa es opción 1, o sea, paciente que yo no sé tiempo de evolución, pero decidí pasarle a ritmo sinusal. Entonces, como ya sabemos que podemos dejarle al paciente fibrilando, mientras tanto le vamos a solicitar una ecocardio. ¿Para qué quiero la ecocardio? Para ver que no haya coágulos. No hay coágulos, le agendo una cardioversión. Es en diferido, no es una urgencia. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene, por ecocardio, tiene coágulos intracavitarios? Le voy a anticoagular por un tiempo y después voy a volver a repetir la ecocardio, y si no hay coágulos ahí recién le voy a hacer la cardioversión. Entonces, esa es la voluntad. ¿Por qué? Porque acá es la clave. Los mayores casos de fenómenos tromboembólicos es por iatrogenia, cuando el paciente se le está pasando a ritmo sinusal y el médico no sabe. Y es muy frecuente en la práctica médica. Entonces, el tratamiento antitrombótico, tanto en pacientes con fibrilación nueva o no, mejora, o sea, disminuye la mortalidad de esos pacientes. ¿Por qué? Porque la causa de mortalidad no es la fibrilación auricular, son los fenómenos tromboembólicos asociados. Entonces, generalmente, ¿a quiénes le vamos a anticoagular y dejarle el ritmo de fibrilación auricular? Nosotros podemos tener dos opciones. El paciente
Entonces el paciente se va a ir con fibrilación auricular, pero le voy a anticoagular. Vamos a suponer que le voy a dejar con fibrilación auricular permanente, ¿sí? No voy a tocar el ritmo, no modifico el ritmo. Y después le voy a dejar a aquellos pacientes con fibrilación que sí le voy a cardiovertir. Entonces, este paciente que se va a ir con anticoagulación y fibrilando tiene que tener ciertas características. La anticoagulación puede ser de dos formas. Primero, se puede, si es programado, se puede utilizar heparina. Y si yo le voy a dejar a mi paciente fibrilado, se usa anticoagulantes orales. ¿Y cuáles son las indicaciones? Estos son los pacientes que tienen mayor riesgo de hacer eventos trombóticos fibrilantes. Factores de riesgo mayores son 2 puntos. El paciente que anteriormente ya hizo un fenómeno tromboembólico, está fibrilando o fibrilado crónico y ya tiene antecedentes de ictus previo o un AIT, que es un ataque isquémico transitorio, o tuvo algún tipo de embolia sistémica, tromboembolismo pulmonar, trombosis periférica, cualquier situación previa causada por la fibrilación auricular. O sea, si hizo una vez, tiene el riesgo de hacer nuevamente. Y aquellos pacientes que tienen esto, que están por encima de los 75 años, son aquellos pacientes que no tienen mucha actividad. Entonces hay encamamiento, etc. Entonces hay riesgo trombogénico. Estos son los criterios mayores para el paciente. Después tenemos factores de riesgo no mayores, que son los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica con una fracción de eyección por debajo de 40, porque por la misma situación tienden a formar coágulos también. El hipertenso, diabético, sexo femenino, y los pacientes que están entre 65 o que tienen enfermedad vascular. Entonces, ¿a quiénes les voy a anticoagular? Se recomienda anticoagular a aquellos varones con una puntuación mayor o igual a 1 y aquellas mujeres con una puntuación mayor o igual a 2. Entonces, a los hombres con 1 mayor o igual a, o a las mujeres con 2. Entonces, básicamente a todos se les anticoagula. O sea, el hecho de que sea un hombre de 75 años ya automáticamente ya es. Y también riesgos según sea hombre o mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son la explicación de la formación de coágulos. Entonces, generalmente se forman coágulos intracavitarios por la falta de contracción auricular. Cuando mejora, revierten acá a ritmo sinusal, esa fuerza de contracción aparece, entonces eso se puede desprender. Generalmente la aureola es la que se forma con mayor frecuencia los coágulos que pueden embolizar. Entonces, no se recomienda anticoagular a varones sin factores de riesgo o que aquellas mujeres que tengan solamente un factor de riesgo, es decir, tienen que cumplir esa tabla. Además de la anticoagulación, se puede utilizar la doble antiagregación. Antiagregación quiere decir aspirina y clopidogrel, son antiagregantes, son anticoagulantes. Y se usa dosis de mantenimiento nada más. La aspirina se puede utilizar generalmente de 75 miligramos hasta 325. Y clopidogrel, la dosis de mantenimiento de 75 miligramos. Son más eficientes o eficaces que un solo antiagregante. Para la anticoagulación se utiliza, como les dije, si se va a ir a la casa, anticoagulantes orales. Ahí ya se usa la anticoagulación que prefieren, o sea, dependiendo de los anticoagulantes y el costo. Generalmente los anticoagulantes lo que se decide es por el costo que el paciente va a poder solventar, porque los anticoagulantes generalmente son caros. Entonces, ¿quiénes son aquellos pacientes que tienen también riesgo hemorrágico de sangrar cuando se le está anticoagulando? Los hipertensos, que tienen una presión arterial mayor sistólica, mayor de 160, que tienen una función renal alterada,
fase aguda, ¿cómo le voy a anticoagular? En fase aguda se utiliza anticoagulante como heparina. La heparina se mide de acuerdo a la función renal del paciente. Es de aplicación subcutánea. Durante la cardioversión, por lo menos mantener 4 semanas de anticoagulación. Si la fibrilación auricular es de más de 48 horas o de una evolución incierta, se requiere por lo menos tratamiento anticoagulante, al menos durante 3 semanas previas y 4 semanas posterior a la cardioversión. A este yo le voy a cardiovertir y le voy a hacer anticoagulación en el momento. A este no sé cuánto dura, entonces es una cardioversión electiva. Y lo que les decía, generalmente tenemos que ver el tiempo y anticoagularle antes de hacer. Entonces, presencia de trombo auricular por ecocardio transesofágico. Entonces, yo le solicito al paciente una ecocardio transtorácica y veo que el paciente sí tiene coágulos. Entonces, en la primera ecocardio le voy a anticoagular durante 3 semanas. Ahí ya se puede optar con una heparina, depende del paciente, o un anticoagulante oral. Generalmente la heparina es la que mejor se tolera. Y después, a las 3 semanas, controlar la frecuencia y mantener la anticoagulación a largo plazo. Entonces, ahí tenemos las situaciones en donde yo le voy a anticoagular al paciente con trombo, P antes de hacerle una cardioversión, y aquellos pacientes en donde le voy a cardiovertir urgente. Entonces, a quienes, acá es un diagrama para saber control de la frecuencia cardíaca de fibrilación auricular en fase aguda. O sea, aquellos pacientes en donde lo que yo tengo que hacer es mejorar la frecuencia ventricular o la frecuencia dependiendo general de ventricular. Entonces, si el paciente tiene una fracción de eyección por debajo de 40, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o signos de insuficiencia cardíaca, le voy a utilizar los beta bloqueantes. ¿Qué hacen los beta bloqueantes? Bajar la frecuencia cardíaca. Y después, también, si el paciente está inestable, puedo optar por amiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico. ¿Cuál es el problema con la amiodarona? Es de elección para los pacientes con fibrilación auricular. O sea, nosotros usamos amiodarona, pero el riesgo es de paciente hipotenso. Por eso, generalmente la amiodarona se tiene que tener ciertas consideraciones. Entonces, si el paciente tiene buena tolerancia a los beta bloqueantes o puede irse con beta bloqueantes, perfecto. Pero si el paciente está inestable hemodinámicamente o una fracción de eyección muy deteriorada por la fibrilación auricular, optamos por una cardioversión. Esto se llama cardioversión química cuando se hace con antiarrítmicos, porque tenemos la cardioversión eléctrica. Entonces, es la cardioversión química de elección para la fibrilación auricular en la miodarona. Entonces, si tiene una fracción de eyección por encima de 40, le puedo dar beta bloqueante o bloqueador de los canales de calcio. Finalmente, el beta bloqueante es lo que más se utiliza. Acá puede ser verapamil, difesina, lodipina, inclusive. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tanto con aquella fracción de eyección disminuida y conservada, es mantener una frecuencia en reposo. Frecuencia ventricular se refiere por debajo de 100 Hz. Y si no conseguimos, ahí recién le vamos a agregar digoxina. La digoxina no es de elección para la fibrilación auricular, de primera elección. Entonces, si estos tratamientos previos no dan resultado, se agrega la digoxina. Entonces, anteriormente la digoxina era de elección, de primera elección para las arritmias, ahora ya no tiene más efectos colaterales que beneficios, no tiene ningún tipo de beneficio, además
veces, o sea, no es que el paciente decide, sino que nosotros le damos los riesgos, los beneficios, y el paciente decide hacerse que le da las cuentas el bien. Entonces, yo puedo optar por dos situaciones. Cardioversión eléctrica es generalmente es programado, pero tiene mayor complicaciones. La cardioversión eléctrica es con el desfibrilador que ustedes habrán visto, pero generalmente a ella necesita mayores cuidados. Entonces, le opté por una cardioversión eléctrica. La cardioversión funcionó, ojalá que no funciona. Entonces, le voy a dar alta y considerar fármacos antiarrítmicos. Generalmente se lleva amiodarona. Le hice la cardioversión eléctrica, resultó amiodarona, porque ese paciente va a seguir haciendo si es que yo no le doy el tratamiento. Si el paciente no respondió a la cardioversión, ¿qué voy a hacer? Tengo varias opciones. Considerar una nueva cardioversión eléctrica. Optar o dejar la cardioversión y solamente optar por bajar la frecuencia ventricular y dejarle con fibrilación auricular. Y después vemos cuáles son los criterios para el paciente, si es o no es requerido hacer la cardioversión. Y después, aquellos pacientes en donde no le voy a revertir porque no cumplen los criterios, lo que voy a hacer es optar por solamente bajarle la frecuencia cardíaca. O también puedo hacer, si es que tiene los criterios, una cardioversión química o una cardioversión farmacológica. Entonces, aquellos pacientes que tienen yo opté una cardioversión farmacológica, porque es más fácil para el médico, es más fácil para el paciente también, no es tan traumático. Entonces, le voy a clasificar nuevamente aquellos que tienen cardiología estructural. Le puedo dar antiarrítmicos orales o parenterales, dependiendo de la situación que estamos hablando de pacientes estables. Aquellos pacientes que tienen una cardiopatía estructural, lo más adecuado, tanto en cardiopatía estructural moderada o severa, es la amiodarona. Entonces, la amiodarona siempre es el antiarrítmico de elección para la fibrilación auricular. Entonces, al paciente le hice una cardioversión química o farmacológica, revirtió, entonces le voy a utilizar fármacos continuamente. Entonces, tenemos dos situaciones: cardioversión eléctrica, respondió, le doy amiodarona. Cardioversión farmacológica, le doy amiodarona. Inyectable, respondió, le voy a dar vía oral. La amiodarona va a continuar con su tratamiento. Y después, aquellos en que no respondieron, se puede volver a repetir la amiodarona o hacer una cardioversión eléctrica. Entonces, tenemos dos posibilidades: de que revierta, que no revierta. Sim. Quais são aqueles pacientes que eu faço direto a cardioversão elétrica? Não, a elétrica, porque tipo assim, a senhora falou... donde yo de primera opción, algo que están inestables. Mas aí os inestáveis eu posso fazer farmacológico também ou não? Si es paciente, te voy a responder primero a tu cardioversión eléctrica. De primera elección, paciente inestable. Segundo, aquel que yo programé anticoagulación previa y yo como cardiólogo le hago una cardioversión eléctrica. Ahora, el paciente con fibrilación auricular y que está inestable, nosotros usamos, como yo no soy cardióloga, se utiliza la amiodarona. Es de mejor manejo para nosotros. ¿Por qué? Porque la cardioversión a veces, generalmente, si no se hace las condiciones adecuadas, no responde o el paciente se inestabiliza. Entonces, ahí tenemos que considerar dos situaciones. Para el clínico general o el internista, en mi caso, es la cardioversión química lo más adecuado. Pero yo tengo que ver, si mi paciente está inestable y yo no tengo mucha experiencia, le voy a hacer una cardioversión eléctrica porque se va a morir si no le hago algo. Pero si mi paciente no está inestable, yo no puedo ser tan osada y no manejar y hacerle una cardioversión eléctrica. Entonces, acuérdense que estos libros se hacen en condiciones adecuadas. Se tienen que ver su contexto social, en qué hospital están, cuáles van a ser las ayudas que van a tener. Entonces, siempre ustedes deben ver, no manejo, pero está inestable, voy a tener que hacerlo. Manejo,
paciente está inestable o con mayor seguridad. Entonces ahí ustedes siempre tienen que ver qué es lo que tengo en ese momento. Cualquier situación de inestabilidad o gravedad te libera de hacer los procedimientos, por más que vos no tengas mucha experiencia, porque si no haces, se va a morir. Y el instante se cambia por una gravedad, ¿no? Claro, sí, claro, pero vos tenés que tratar de evitar siempre que el paciente fallezca, al no hacer un procedimiento, no omitir un procedimiento. O sea, yo no puedo dejar de hacer porque tengo miedo de que la cardioversión, dejar de hacerle a mi paciente porque se va a morir, teniendo yo un cardiovertor, un desfibrilador. Ahora, si yo no tengo un cardiovertor, voy a tener que hacerle una mevarona. Entonces, el contexto siempre, esto lo que ustedes tienen que analizar siempre es los contextos de los libros, son condiciones adecuadas. En Estados Unidos, en España, acá nosotros no siempre estamos en esas condiciones. Igual, hay ciertos hospitales de alta complejidad que tienen apoyo para poder actuar en caso de que funcione o no funcione. Entonces, ustedes tienen que ver en esa situación primero cómo está el paciente. Está inestable, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Si tengo cardiovertor, le hago, porque lo maneje yo muy bien. Y si no tengo, le voy a tener que hacer a mi válvula. Ahora, si el paciente está estable, le voy a hacer lo que a mí me resulta más fácil. Le voy a hacer a mi válvula, porque yo puedo manejar el fármaco. Porque no puedo hacer una cardioversión primero porque está estable y ahora pasa, el paciente se necesita, viene estable y nosotros complicamos la situación. Entonces, para todos los procedimientos, tratamientos, primero ustedes deben saber que esto es en condiciones adecuadas. Lo segundo, usted tiene que ver el contexto clínico del paciente. ¿Cómo está el paciente? ¿Está grave o está estable? Si está grave, actúo. Si está estable, pero necesito actuar, voy a actuar con mayor cordura nada más. Pero sí, y después lo otro es cuál es el apoyo que yo tengo después o durante esa cardioversión. Yo estoy solo en la guardia, se va a poder ver un cardiólogo, le va a poder ver un cardiólogo, voy a poder responder qué puedo hacer. Entonces ustedes tienen que saber qué van a hacer con ese paciente. No es solamente que se hace porque está en el libro. Esto es lo que nosotros hacemos en el momento. Usted tiene que mantenerle vivo al paciente. Entonces todos esos criterios ustedes deben tener en cuenta cuando hacen un tratamiento. Pero siempre deben hacer un tratamiento. No pueden omitir ningún tratamiento. Tampoco no hacer nada o hacer sin los debidos cuidados. Cuando se pudo haber programado, cuando el paciente pudo haber tenido otras opciones. Son esas las situaciones generalmente que ustedes deben tener en cuenta por una cuestión médico-legal. Bueno, vamos a dar 10 minutitos y continuamos. Sí, yo escucho. Una pregunta. Sí. En caso de a miotarona no responder y sigue inestable, Nadir, digo, No, si el paciente está inestable, generalmente acá, con fines prácticos, la miodarona, cuando el paciente está inestable, lo primero es una cardioversión eléctrica. Ahora, si vos no tenés una cardioversión eléctrica y el paciente está inestable, le voy a hacer amiodarona. Pero, ¿qué pasa? La amiodarona generalmente tiene un tiempo de actuación. Generalmente el paciente revierte en las 24 horas. O sea, yo tengo que ver si le voy a dar otro fármaco. No tengo un cardiovertor, vamos a suponer. Mi única opción es la amiodarona. Está inestable en mi paciente, le voy a agregar otro fármaco. Si está con signo de shock cariogénico, le voy a tratar de shock cariogénico y le voy a seguir haciendo mi amiodarona. Entonces ahí tenemos que ver el contexto del paciente. Entonces, generalmente si no tenés otra opción, la amiodarona es la opción, pero ustedes tienen que saber que el efecto es mucho, se utiliza 24 horas recién surge efecto. Dependiendo también de la labilidad del paciente y de la arritmia, pero generalmente el tratamiento es por 24 horas. Endovenoso. Entonces no esperen una respuesta muy rápida, por eso la rápida es la cardioversión eléctrica.